Las flores del vacío. Los acontecimientos que se suscitaron dentro de los valles de Tenebas continúan rondando por mi cabeza tras 5 años de lo sucedido. Los horrores que ahí se vivieron, que presencié, que me persiguen en mis solitarias noches, nacen de una dimensión muy alejada de este plano, pues nada en esta tierra es capaz de igualar lo que ocurrió en mi visita a tan pacífico pueblo. Mi viaje había servido de inspiración para mis escritos, mas confieso que la calma de los pueblos europeos flagela en mi mente como un atorrante chillido. Soy un hombre de ciudad, de momentos fugaces, destinos monótonos y miradas insensibles. En la vida pueblerina, sin embargo, el talante cálido y sus rutinas sin propósito enervan la falta de silencios en mi vida. Así fue mi pensamiento en las 2 semanas que me pasé en Tenebas, pero es ahora, frente a la máquina de escribir, que comprendo la epifanía de creatividad que viví en un par de instantes. En palabras más simples, fue tras una fracción de segundos que recibí la mayor de las inspiraciones. Mi admiración sobre las visiones espectrales puede esperar, pues deseo explicar primero los sucesos que me llevaron a realizar este escrito. 5 de mayo de 1937. Había salido de mi paramétrica zona de confort en Londres para aventurarme en un pequeño pueblo a cientos de kilómetros de mi hogar. Era asombroso cómo lo insípido del bloqueo artístico era capaz de sumergirme en la locura más absoluta, pues para un ermitaño como yo, mudarme por unas semanas a un destino donde todos se conocen, donde el silencio inunda mis oídos y los chismorreos revolotean como mariposas en primavera, era, sin duda, un sacrilegio para mi naturaleza. Pero el enemigo de todo artista debía de ser combatido, pues no es fácil depender de la imprecisa imaginación para comer. Mi llegada no tuvo mayores complicaciones. Me hospedé en una pequeña casa contigua al lago del pueblo, un largo y kilométrico lago que desembocaba en un pantano. Recuerdo que la primera vez que posé mi vista sobre sus enrevesadas cavidades, asocié inequívocamente su forma a la de una larga serpiente. El agua que corría por aquella hermosa marisma era cristalina, pura y limpia. Al menos eso intuía la vista y por los pozos que se interconectaban con el mismo y que servían de agua potable para las personas. Sin embargo, nunca me atreví a beber de esa agua, y hasta el día de hoy agradezco el no haberlo hecho, pues mis instintos citadinos suelen preservar mi alma y ser. No podía decir lo mismo de los Johnson, quienes me hicieron el hermoso favor de alojarme en uno de los cuartos de su granja. Supieron compadecerse, para mi sorpresa, de la escasez de mi dinero en ese tiempo, pues, como dije anteriormente, el depender de los confusos caprichos de la inspiración es complejo. La hermosa familia de 4, conformada por una pareja, su hija y la abuela materna, lograron enternecer los pequeños fragmentos de mi corazón, enfriado por la indiferente vida en Londres. Todavía el día de hoy, un 5 de mayo de 1937, me asombra la fascinación que mostraron ante los escritos de un primerizo en el mundo de la literatura. Desde mis ensayos durante delirios artísticos hasta mis novelas más producidas, todas sirvieron de paga para los pueblerinos quienes se mostraban fascinados por preservarme en su granja. Se podría malinterpretar su conducta con una malsana obsesión, pero nada más alejado de la realidad, pues los Johnson eran personas tan atentas como amigables. Es justamente por eso que me encuentro en la necesidad de compartir lo que vivieron en las líneas de este escrito. Los días habían pasado en longevas y pesadas sesiones de vacío absoluto, pues la vena artística se encontraba sin la más mínima gota de inspiración. Me encontraba frente a un papel en blanco, solo con mi mente, pero ésta sin querer deleitarme con sus cánticos sobre fábulas e historias. No importaba la calma que me propiciaban aquellos valles, así como los tigres no pueden cazar en el Ártico,
yo era incapaz de inspirarme en el silencio absoluto. El ruido de las alteradas vidas de los ciudadanos me animaba a escribir sobre sus vivencias y situaciones. Debato si aquello era una fuente de inspiración sana o, por el contrario, que es precisamente lo atípico de mis vivencias, el fruto de que mi arte se haya estancado tan rápido. Volviendo a mi soledad en el cuarto de la granja, me sentía arrinconado y obligado a escribir como una retribución moral con esa familia. Pero no podía forzar a mi mente, ni siquiera cuando la pequeña Emily Johnson se acercó con un plato de galletas para ayudarme. Los Johnson trabajaban rutinaria y religiosamente todos los días, cosechando y arriando el ganado. Los animales de aquel pacífico lugar también lograron despertar mi admiración, pues se me hacía fascinante ver a los majestuosos caballos pasearse por la pradera o las vacas posarse a la luz del sol. No obstante, aquello no encendía las historias ocultas en mi mente, ni la más mínima chispa que fuese capaz de transportarme a los mundos oníricos que me encantaban escribir. Sin embargo, lo extraño de aquel nuevo y extravagante ambiente, al menos para mí, no lograba asemejarse a las interesantes anécdotas que vivía en la ciudad. Mi expedición, por otro lado, sirvió como desconexión para devolverme a la realidad que experimentaba en ese entonces. Las personas eran mucho más abiertas al diálogo, incomodando de a ratos, pero despertando habilidades comunicativas que nunca pensé que poseía. Había pasado tanto tiempo comunicándome por escritos, que olvidaba lo fructífero de las conversaciones esporádicas y charlas con personajes pintorescos. Como había intuido incluso antes de llegar, el talante abiertamente cortés de los pueblos también degeneraba en rumores desagradables para algunos, y en este caso, sería el señor Grant, el protagonista de estos. Se decía por el bar en donde me encontraba, sobrevolando por encima del resto de cuentos sobre el pueblo, que aquel solitario hombre era víctima de una misteriosa enfermedad. Algunos lo atribuían a su estado claramente deteriorado, otros a la reducción de sus numerosas salidas. Algunos murmuraban que se debía de estar drogando con alguna sustancia, otros que debió de ser intoxicado producto de la picadura de algún animal. Fuese como fuese, su mención era lo único que despertó mi curiosidad en aquellas tardes en Tenebas. Reflexioné numerosas veces sobre aquel rumor, muchas más veces de lo que confesaré en este documento, mas los días pasaban y la hoja en blanco continuaba intimidándome con su indiferente vacío. El padre de familia me acompañó aquel día al pueblo. Dada la hospitalidad de aquella familia, lo menos que podía hacer era ayudarlo con las compras. El señor Johnson era un hombre de mediana edad, pero un accidente lo condenó a caminar con un cojear un tanto incómodo para la vista. Le pregunté durante nuestro trayecto si conocía a tan misterioso sujeto, el anterior mencionado señor Grant, a lo que mi interlocutor asintió. Aquella pregunta era estúpida, pues en un lugar como Tenebas, todos se conocen a la perfección, mas fue en este caso que el acento cortés de los Johnson se vio interrumpido por resquemor. Es ahora, 5 años tras lo sucedido, que me arrepiento de ser presa de mi instinto y no de las advertencias de los Johnson. Era esa respuesta el motor de mi fascinación por el protagonista de los chismes del pueblo, mas el silencio sepulcral de mi acompañante insistió en alejarme del origen de historias bizarras y carentes de lógica. Volví a la granja tras eso, una vez más, presa de la temible presencia de la hoja sin palabras, sin estilo o siquiera una mísera oración. Me carcomía la desesperación, me abrumaba el misticismo del mañana y sobre todo, me agobiaba el enrevesado camino que la inspiración me hacía conducir. No pude más esa noche, por lo que tuve que despejarme unos minutos, minutos que se convirtieron rápidamente en horas. Salí a tomar aire bajo la luz nocturna, la cual alumbraba las orillas del río de Serpiente. El tenue resonar de su suave corriente me brindaba una paz indescriptible.
pero no la inspiración que andaba buscando. Era una paz hueca, vacía y tan fría que lograba quemarme el alma. Era la contradicción de mi situación, aquella que logró mantenerme despierto, lo suficiente como para ver la extraña aparición de un misterioso retoño. No recordaba haberla visto cuando arribé, mas confieso que no fue hasta ese entonces que me acercaba al lago. Detallé cada uno de sus pétalos carmesí, los cuales, debido a la distribución de los mismos, generaban una especie de corona en la flor, semejante a la forma que poseen las rosas. No obstante, aquello no era una rosa. Era imposible porque, aparte de la imposibilidad de ver rosas en aquel bioma, el brillo purpúreo que éstas generaban era una característica impropia de cualquier flor que haya visto antes. No puedo asegurar ni siquiera hoy, 5 años luego de aquello, si mis oídos me jugaron un mal momento producto del estrés de la situación, pero poseo el vago recuerdo de haber escuchado una leve melodía provenir de aquella planta. Mi meditación, lo cual podría explicar lo difuso de mi memoria, fue interrumpido, sin embargo, por un ruido mucho más fuerte, semejante al crujir de ramas secas. Levanté la mirada rápidamente, pero mis sentidos me hicieron alejarme antes de detallar lo que sea que realizó aquel sonido. A la mañana siguiente, no me atreví a contar las vivencias de mi caminata nocturna, ni siquiera con la abuela Margaret Johnson, quien se sentaba junto a nosotros en la mesa para desayunar. Sin embargo, mi anécdota no fue tan solo un espejismo, pues una vez salí de la casa para tomar aire fresco, pude contemplar una vez más las extrañas flores al filo del río. Sus extravagantes pétalos rojizos resaltaban en la larga serpiente de agua que las alimentaba con la humedad de la tierra. Fue aquel descubrimiento el que me animó a preguntar a los Johnson, quienes no se inmutaron ante tales plantas. Eran numerosas, pequeñas y bizarras, mas me indicaron que hacía un tiempo que se encontraban ahí. No me supieron explicar el cómo habían llegado ahí, y hasta el día de hoy puedo afirmar que decían la verdad, pero me indicaban lo insignificante de su presencia, pues no eran más que simples flores. Por mi parte, ante el desconocimiento de aquellos seres, decidí hacer caso omiso como se me indicó y continuar en mi enfrentamiento con la máquina de escribir. No fue hasta unas cuantas horas después que el resonar de chillidos perturbó mi calma. Bajé como pude, cuidando de tropezar por las escaleras del segundo piso hasta salir al exterior. No obstante, ni la naturaleza perturbadora de mis ensayos me había preparado para tan extraña y antinatural imagen. Sobre la grama, cerca del granero, la señora Johnson lloraba ante el cadáver de uno de los corceles. Sin embargo, no era aquello lo que logró perturbar mi mente, sino el estado de los otros 2 caballos. Sus rostros demacrados, ojos lechosos y jadear constante daban la clara señal de encontrarse enfermos con un mal desconocido por la biología humana actual. La piel y el pelaje también habían perdido color, asemejándose a carne en descomposición. La mujer fue alejada rápidamente, pues se temía que aquello pudiese ser infeccioso o mortal para los humanos. Los caballos con los días murieron y decidimos dejar de comer carne por lo que restaba de días. Nadie en el pueblo entendió el origen del suceso, pero el chisme y los mitos nos hicieron esperar. Era parte del pueblo, era parte del espectáculo dantesco de aquellas personas, pero los Johnson lo conocían bien, por lo que no se ofendieron ante los chismorreos de la gente. Sin embargo, por mi oído más entrenado para captar historias, escuché un nombre familiar entre líneas. El señor Grond volvía a ser nombrado, esta vez relacionando su enfermedad con el episodio de los caballos. Ojos lechosos, piel grisácea y jadear constante eran las características que se nombraban al mencionar a tan misterioso hombre.
Luego recordé el sonido de las ramas sonar, aquel que logró perturbar mi meditación con las plantas. Fue ahí que comencé a relacionar las historias con los acontecimientos, y finalmente mi curiosidad me conduciría a continuar investigando. Recuerdo el preguntar varias veces sobre el paradero del sujeto, mas mentiría si dijera que la ubicación la obtuve de los pueblerinos, pues al no conocerme tan bien como la familia Johnson, se negaban a brindarme tal información. Me quedé con la ambición, mas intenté encontrarlo al repetir el acontecimiento inicial. Ante la luz de la luna, en la fría noche que vivía en ese entonces, volví a esperarlo frente a las flores del río. La naturaleza de estas en dicha ocasión me incomodaba al punto de tener que alejarme en más de una ocasión. En ese entonces no entendí el porqué de esto, pero es luego de los acontecimientos que entiendo la razón de mi preocupación. Las palabras no pueden explicar las características paranormales de estas plantas, pero hay ocasiones en que las explicaciones sobran, en que es mejor no indagar tanto en las vivencias que uno experimenta. Volviendo a mi situación, no estuve consciente de aquello hasta mucho después, así como no encontré ni el menor indicio del señor Grant. Quisiera decir que al día siguiente todo fue dejado en el olvido, que la muerte de los caballos se preservaría como un misterio o cuento morboso en el pueblo. Pero la extraña situación no hizo más que empeorar. Eran ahora las vacas aquellas infectadas o enfermas de una bacteria o virus desconocido. Se aventuraron a examinarlas, tratarlas e incluso curarlas, pero éstas no hacían más que deambular en un trance sin sentido, como si sus cerebros estuviesen quemados por dentro. Al cabo de unas horas, los pesados animales caían desplomados, uno a uno, muertos sobre el pasto. Entendía perfectamente la preocupación de la familia, debido a que sabía lo desesperante del estancamiento económico. En otras palabras, si los animales continuaban falleciendo, ¿cómo iban a mantenerse económicamente? Y por otro lado, ¿quién les aseguraba que la enfermedad no afectaría a otros elementos de la granja? O peor aún, a ellos mismos. Continuando con la seguidilla de desgracias, como se temía, el virus o lo que fuese aquello se propagó por las plantas, algunos pocos cultivos, y lo que me llevó a interrogar al señor Johnson una vez más, por las granjas de otros pueblerinos. Nadie sabía con exactitud del cómo surgió aquella maldición. Unos lo atribuían a un castigo divino, otros a una bacteria proveniente del agua. Pero el unísono resonó en, de nuevo, el protagonista de las historias. Como dije, volví a preguntar sobre el paradero del sujeto, teniendo un poco más de éxito en esta ocasión. El señor Johnson me especificó cómo llegar a su finca, mas me advirtió que si la situación continuaba por este oscuro sendero, mi visita podría ser la última de índole gentil que recibiría el señor Grant. Era impresionante el cómo mi inspiración no volvió en esos momentos. Me disculpo por el cambio argumentativo radical de mi escrito, pero me parecía impresionante lo confuso que podía llegar a ser mi lado artístico y lo exquisito que se mostraba ante acontecimientos como esto. La rebelión de un pueblo contra un misterioso hombre portador de una enfermedad. Aquello podía ser la premisa de la historia de Drácula o el monstruo de Frankenstein. Pero para mi mente en ese momento, era solo un día más en el pueblo. Por lo tanto, ¿qué pudo ser aquello que despertó mi creatividad hasta el día de hoy, 5 años después? Fui a la finca del señor Grant, calmando al pueblo con una excusa sacada de la manga. A decir verdad, tras recapitular los más hórridos recuerdos sobre Tenebas, la mentira sobre el origen de la enfermedad en el agua no estaba tan alejada de la realidad. Le dije al pueblo que el agua debía de estar infectada, pues era la misma que los animales y las personas bebían,
que aquello debió de generar un patógeno que solo afectaba a los animales. ¿Y quién iba a dudar de mis palabras cuando el señor Johnson apoyó mi relato para evitar un linchamiento público? Es por ello que el pueblo partió a las orillas del río, recorriendo sus kilométricas distancias con la esperanza de encontrar alguna irregularidad, y por mi parte, terminé en la granja del señor Grant. Confieso que sus alrededores lograban despertar mis más mórbidos sentidos de pertenencia. Sus valles grisáceos, muertos por el descuido o putrefacción del suelo, me inspiraban a relatar sobre las vivencias que ahí se debieron de experimentar. Era una criatura de la oscuridad, pensé, pues son este tipo de ambientes los verdaderos motores de mi ingenio. No obstante, mi fascinación no debió de confundirse con idiotez, pues era consciente de los peligros de aquel lugar. Los cadáveres de animales me daban la pista de o ser este el epicentro de la enfermedad, o ser el cementerio de animales de un lunático. Una vez llegué al pórtico, me di cuenta de que la puerta se encontraba sin seguro, abierta y astillada. Cuidándome de los peligros que podían surgir en la descuidada casa, caminé lentamente hasta la cocina, donde mi sorpresa sería convertida en una desagradable certeza. Recuerdo que el morbo que me produjo aquello despertó mis sentidos, animándome a tensar por mayor tiempo la espera del desenlace de aquel capítulo de mi vida. Mi memoria, tras muchos años, se afianza aquel recuerdo impregnado de una gran carga de negatividad. Desconozco si aquel hombre era el tan mencionado señor Grant, pero sus ojos blancos y apariencia cadavérica me daban la pista de estar ante el dueño de la casa. Él volteó a verme mientras me encontraba paralizado en el marco de la puerta. Pensé que estaba muerto, que era tan solo un fallecido de pie, pero su torpe marcha hacia mí descartó mis pensamientos de inmediato. Balbuceaba en un idioma que no entendía, mientras se tambaleaba y golpeaba ocasionalmente con los muebles de la casa. Por suerte, su caminar degeneró rápidamente en un desplome, pues su estado le impidió acercarse mucho más a mí. Sus alaridos sin coherencia me daban la pista de, en efecto, tratarse de la misma enfermedad de los animales. No sabía si sentir lástima u odio, pues él era, o eso pensé en su momento, el origen de las desgracias del pueblo. No obstante, no sabía si traicionar mis principios, pues entregarlo significaría su posible muerte a piedrazos. Por otro lado, dejarlo ahí tirado le aseguraba un suplicio terrible y longevo. Ante la presión no pude continuar debatiendo en esa escena, por lo que salí al pórtico rápidamente. Una vez allí, sigo sin recordar si la melodía volvió a escucharse, si aquel episodio que viví en la primera semana que llegué a la granja continuaba siendo una alucinación o algo más. Pero de lo que sí estoy seguro es de ser asombrado por el brillo de la extraña flor del río. Se encontraba entre uno de los cadáveres vacunos, la misma flor roja, de brillo purpúreo y características abisales. Me acerqué unos pasos, pero sabía que debía de advertir a las personas lo antes posible. Corrí por el longevo río que pasaba por las casas y granjas de los pueblerinos, atravesando los valles de Tenebas, sin encontrar más que pozos y las extrañas flores. No fue hasta llegar a la granja donde me quedaba que fui preso del horror. Sabía, y sé con seguridad el día de hoy, que aquellas plantas no eran parte de este plano de la existencia. Sus características espectrales me daban y dieron la pista de tratarse de plantas de otro mundo. Solo Dios sabe la cantidad de tiempo que perduraron en el río con forma de serpiente, o cómo entraron en nuestra existencia, si eran el retoño de un ente retorcido, o una mala jugada de la naturaleza.
pero agradezco con creces el nunca haber interactuado con estas. Ahí frente a mis ojos se veían los restos de cadáveres de personas quienes se atrevieron a tocar dichas plantas, dando por cierta mi teoría. Las flores del vacío, las cuales apodé así debido al vacío que me generó verlas la primera vez, devoraban las almas de quienes tenían la osadía de interactuar directa o indirectamente con ellas. Sus pétalos rojos absorbían hasta la última gota de sangre mientras que el brillo purpúreo destrozaba las almas dejando un triste cascarón sin vida detrás. Supe que los Johnson sobrevivieron ese día, pues sus llantos y gritos de histeria fueron escuchados cuando pasé por su casa para huir hasta la estación de tren. Dudo si cuando escriba esto, ellos estarán con las suficientes facultades mentales como para poder entenderme, pues hubo otro dato que pasé por alto en esas semanas que viví en Tenebas. Aquellas flores, si podía llamarles así, destruían el alma y mente de quienes interactuaban con ellas. Es por ello que cuando el caballo había muerto antes que sus dos moribundos compañeros, fue que intuí que los otros dos lograron preservar un poco más su vida al no interactuar tan directamente con la planta. No tengo dudas de aquello, pues los ciudadanos que tomaron del agua de donde la planta se alimentaba terminaban en ese estado catatónico, mientras que aquellos quienes tocaban la planta morían espontáneamente en el acto. Si el precio de mi morbosa imaginación debió de costarle la vida a todas esas personas, debato hasta el día de hoy si fue correcto alimentarla con la muerte de aquel pueblo. Por lo tanto, en honor a las memorias de aquellas víctimas y con la esperanza de salvaguardar las vidas de quienes desean experimentar con la vampírica planta del vacío, dejo como testificación este acontecimiento y como último gramo de honor a la memoria de quienes aún sufren las consecuencias de haber perdido su mente y alma ante las flores del vacío.